Y vamos a leer alternadamente con voz fuerte este texto, que es un texto importante para nuestra vida todavía. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y tu vaca y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Y digas en tu corazón: mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Amén. Sean todos ustedes bienvenidos. Y hay dentro de este texto muchísimas cosas importantes para nuestro tiempo. Una de ellas es que Dios quiere que siempre nos estemos motivando, nos estemos apoyando, nos estemos estimulando para no devolvernos del camino, que fue exactamente lo que le aconteció al pueblo de Israel. Pero ¿qué pudiera más enseñarnos este texto? Hay una pregunta que debemos respondernos hoy, que se ha titulado: ¿qué hace que una nación, tribu, familia o etnia sea prosperada o próspera? Eso comúnmente los sabios, los entendidos, como Moisés, siempre han respondido: el buen gobierno es el gobierno según las leyes de Dios. La respuesta que comúnmente la gente se ha hecho, y fue el que hizo Moisés. Pero ¿eso por sí solo hace que una nación sea próspera? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina? Que toda la ley sea acorde al texto sagrado, ¿eso hace que una nación sea próspera? ¿Eso hace que una familia sea próspera? ¿Eso hace que una etnia sea próspera? ¿Eso hace que una tribu sea próspera? Otros, y la gran multitud, hoy se responden esta pregunta de la siguiente manera: lo que hace que una nación sea próspera son sus riquezas, su PIB,
Eso es lo que hace que una nación sea próspera. Pero ¿hasta dónde eso es verdad? Moisés no niega que la riqueza sea algo bueno y necesario. Da por sentado que los judíos se harán muy ricos y muy poderosos. Pero él da una advertencia. Y esa advertencia que sobre todas las cosas terrenales, la bendición de la economía puede convertirse en una maldición o puede convertirse en una bendición. Porque la razón que se convierta en una maldición es que al tener el dinero, al tener la solvencia, al tener el modus vivendi tranquilamente, en la manera en que podamos vivir sosegadamente y sin mucho afán, con un buen salario mínimo, vivamos tranquilamente, comamos y durmamos, puede convertirse en una maldición si nos olvidamos que la provisión viene de Dios y que Él hay que colocarlo en primer lugar y que eso será lo que hace a una nación próspera, no rica, próspera. Eso hace que una familia sea próspera. Eso hace que una tribu, una etnia sea próspera. Es colocando a Dios en primer lugar. Es colocándolo por encima de todas las cosas y nunca olvidarse que es Él el que provee. Es Él el que da las fuerzas. Él es el que bendice la economía de nuestros hogares. Él es el que provee. Él es el que ayuda, porque Él es el que da la lluvia temprana y la tardía. Él es el que da la fuerza. Él es el que da la salud. Él es el que da el vigor. Él es el que da todas las cosas para que podamos mantenernos en condiciones para ser productivos. De nada sirve el dinero alejado de Dios. Dice Moisés desde hace muchos siglos atrás, no se olviden de Dios. No se olviden que Él los sacó de la tierra de Egipto. No se olviden que Él llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. No se olviden que Él fue el que proveyó para el desierto, que Él fue el que los mantuvo 40 años en el desierto y su ropa no envejeció. Su calzado creció con el pie de cada uno de ustedes y no se desgastó, no se acabó. Si Jehová está con ustedes, si Dios está con ustedes, la provisión de Él se hará sentir, se hará ver, se experimentará donde quiera que ustedes vayan. Pero si Él llegase a faltar, si Él llegase a no estar con ustedes, aunque haya provisión, habrá desasosiego. Si haya provisión, habrá muchas situaciones difíciles. Entonces vamos inmediatamente entrando en el calor de la palabra y diciendo: sin Dios no valen riquezas. Sin Dios no vale fama. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve el dinero sin Dios? ¿De qué nos sirve la vida sin Dios? ¿De qué sirve un país sin Dios? ¡Para nada! ¿Sirve entonces el poder sin Dios? ¿De qué sirve la grandeza sin Dios? Todo esto tiene que estar supeditado a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, a la grandeza de Dios. Entonces lo que hace que un pueblo sea próspero en realidad es que tenga a Dios en primer lugar en todo tiempo y en todo lugar. Bendito sea Dios para siempre.
Porque cuando el poder o la riqueza se aumentan, podemos fácilmente olvidarnos de Dios. Y no rotundamente, en nuestra boca siempre habrá ese, si Dios permite, esa expresión, si Dios lo comprueba, si Dios lo da, eso es así. Pero por otra parte hacemos lo contrario. Diga Dios sí o diga Dios no, nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Y eso va haciendo que dejemos a Dios a un lado. Igual que el pueblo antiguo, igual que aquel pueblo al que Dios llamó. Nos vamos saliendo poco a poco y nos vamos olvidando y vamos diciendo siempre: el poder de mi fuerza me da todo esto. La capacidad, las bellas mansiones. Dios da el poder para obtener la riqueza de dos maneras. Una, Él da la materia prima. El que hizo los cielos y la tierra dio la palabra para que todo eso quedara incrustado en el corazón de la tierra y hubiera sustento, hubiera materia prima para los últimos tiempos y para todo momento, para que el pueblo se regocijara en su Dios, en su Creador, en su Salvador, en su Señor, en su Rey, en aquel que lo salvó, en aquel que lo llamó, en aquel que envió a su Hijo para salvarle de la condenación eterna. Y todavía más, Él proveyó todo eso con anticipación, de siglos y siglos antes de crear a la humanidad. Venimos de la imagen y semejanza del Dios Altísimo. Él es nuestro creador, Él es nuestro formador, es Dios, el Todopoderoso. Es nuestro amigo, es nuestro compañero. Es quien dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que se enseñoree sobre los peces, sobre las aves, sobre la tierra, sobre los árboles, sobre los frutales, y sojuzgue y ordene y diga qué se debe hacer. Es Él quien dio la vida. Él es quien tiene el poder, las llaves de la vida y de la muerte. Bendito es el nombre del Señor. Y lo hizo con anticipación, antes de habernos creado. ¿Cuántos millones de años? No sabemos. Lo hizo antes. Lo que sí es cierto es que lo hizo antes, mucho tiempo atrás. Antes de la fundación del mundo ya había provisto, había organizado, había administrado, había diseñado un plan para que nosotros en este tiempo pudiéramos disfrutar. Pero ¿dónde está el problema? La mentalidad de los seres humanos. Necesitamos entonces volver al calor de la palabra, volver a Dios, colocarlo en primer lugar, que Él sea nuestro jefe y poner en práctica lo que Él ha dicho. Él es Dios. Segundo, es Dios quien da el ingenio, no es otro. Muchas personas pueden ir a la universidad y salir de la universidad y volver a la universidad y salir de la universidad y volver a la universidad, pero si Dios no les da el ingenio, la capacidad, la manera de pensar, la manera de organizar, nunca saldrán de ser lo mismo que son. El que da la sabiduría es Dios. El que da la inteligencia es Dios. El que da la ciencia es Dios. El que afirma la inteligencia se llama Dios.
a Él sea honor, a Él sea gloria, a Él sea honra, a Él sea grandeza, a Él sea magnificencia, a Él sea reconocimiento en esta mañana. ¿Qué es ingenio? Lo define el diccionario como la capacidad que tiene una persona para imaginar, inventar cosas, combinándolo con la inteligencia y la habilidad, los conocimientos que posee y los medios con que disponga para usar esos recursos que Dios ha dejado. Entonces podemos decir, solo Dios y nada más que Dios es el que da el poder. Y solo con Él podemos tener un país próspero. Ahora, por esta razón Moisés le pidió al pueblo que recordara una cosa. Y es lo mismo que Dios nos pide en esta mañana a todos nosotros, o en este día, o en esta hora. Moisés está diciendo: lo que les pido a ustedes es que no se olviden de Dios. Y es lo que Dios te pide a ti en esta mañana. Nunca, jamás, crezca lo que crezca, lleguen al estatus donde lleguen a tener lo que sea, no se olviden de Dios. Es peor que olvidarse de mamá y papá. Es peor que olvidarse de su familia, de sus hermanos. Olvidarse de Dios es la insolencia más grande que un ser humano pueda cometer. Pero permítame decirle que tan pronto usted ve la casa amoblada, la ve pintada, estucada, dice: con mis fuerzas la construí, la hice. Yo soy capaz, yo soy un genio. Nunca olvide que es Dios el que te da las capacidades, que es Dios el que te da los talentos, que es Dios el que te da los principios, que es Dios quien abre las puertas para que las cosas surjan. Es Dios el que bendice, es el Dios el que abre, pero es Dios también el que cierra y el que nadie puede abrirle. Recuerda que es igual, es Dios el que salva, pero es Dios el que cierra la puerta y no la abre más. Y Dios tiene la puerta de la gracia abierta hoy. Usted puede tomar la decisión hoy de servirle, de amarle y de prometerle a Él: nunca te voy a olvidar. Que me olvide mi esposa, que me olviden mis hijos, que me olvide mi familia, que me olvide mi pueblo, que me olvide el que quiera olvidarme, pero yo jamás me olvidaré de ti. Tú serás siempre la antorcha que arda frente a mi vida. Tú serás el recuerdo fiel. Tú serás la inspiración de mi vida. Tú serás en quien mi alma dependa y mi espíritu se alimente para poder llegar a la mansión de gloria, al sitio celeste de grandeza del Dios omnipotente. Nunca hay que olvidar que lo que tenemos es un regalo gratuito de Dios. La vida que tú tienes es un regalo de Dios. Los dones que tú tienes es un regalo de Dios. La fuerza que tú tienes es un regalo de Dios. El ingenio que tienes es un regalo de Dios. Ni siquiera papá y mamá fueron capaces de darte eso. Porque el único que da la vida es Dios. Pues mi embrión vieron tus ojos. Es cierto que en lo oculto fui formado,
pero tú me veías. ¿Y dónde iré yo? ¿Dónde estaré? ¿Dónde me moveré? Que tú no estés. No olvides eso, iglesia de Benecer. No olvides eso, iglesia de Jesucristo. No olvides eso, amigo querido. Dios es a quien nunca hay que olvidar. Si usted fracasa en su hogar, deje que haya fracaso, deje que hayan problemas. Si usted fracasa en su salud, no importa, no implica. ¿Sabe qué implica? Que usted fracase en su fe en Dios, que usted fracase en su pensamiento en el Dios de los cielos, que usted fracase no acordándose, no recordando al Dios eterno y soberano. Eso sí es un fracaso, eso sí es una pérdida, eso sí es un desgaste, eso sí es una caída. Usted no sabe lo duro que es que él se haya ido, que ella se haya ido. Usted no sabe lo duro que es que un día de estos te levantes y trates de clamar a Dios y ya no haya comunicación con Él. La Biblia dice que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él, que el Espíritu de Dios se había ido de él y que su fuerza ya no valía nada, que sus capacidades ya no valían nada, que lo que había sido ya no era nada, porque Dios no estaba a su lado. Somos y valemos no por lo que tenemos. El principio de la gran filosofía está mandado a recoger: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. El principio de la gran filosofía es: dime, ¿tienes a Dios? Lo tienes todo. No tienes a Dios, no tienes nada. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: te aconsejo que compres colirio y te eches en los ojos, porque eres un pobre ciego desventurado que no sabes para dónde vas ni qué fue lo que pasó. Sin Dios, ahí sí se cumple la expresión: nada somos, nada valemos y para nada servimos. Es el momento oportuno, es la mañana especial. Que Dios permita hoy que se encienda la luz de entre nosotros y sean derrotados los principados, las potestades, las fuerzas espirituales que batallan para cautivar tu alma, para cautivar tu vida, para llevarte por un derrotero diferente, para llevarte por caminos del mundo, por caminos equivocados, y te levantes en el poder de Dios y digas: Jehová me sacó de allá de Egipto, de allá de la cantina, de allá de la miseria, de allá de la drogadicción, de allá donde me encontraba, y me colocó y me plantó en sus caminos, y hoy me debo a Él y Él es mi Dios. Él será mi Señor en las circunstancias en que viva, que tenga o que me mantenga. Debes aceptar entonces que lo que tienes, y ellos debían aceptar que lo que tenían era un regalo gratuito de Dios. Lo que eran lo fueron por gracia gratuita de Dios, por el amor inmerecido e inmensurable, generoso, gratuito y muy sensible de Dios. No fue porque ellos eran mejor pueblo que otros. Por tanto, no debían jactarse, ni gloriarse, ni complacerse de sí mismos. No, ni de sus riquezas tampoco, ni de sus ejércitos, menos, de su tierra hermosa, menos, porque era fértil por la gracia de Dios.
debían de gloriarse por el amor de Dios inmerecido. Debemos de gloriarnos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Colombia debe gloriarse porque Dios ha tenido misericordia de ella. Colombia es lo que es porque Dios ha estado trabajando con ella para salvarla. Colombia es lo que es porque su amor inmerecido se ha mostrado en los 4 puntos cardinales de su geografía. Si como nación seguimos confiando en nosotros mismos y no en Dios, ¿qué cree usted que pasaría? Si nosotros mantenemos dentro de nuestro país un país duro, un corazón duro, un espíritu duro y autosuficiente, presumido, humanista, y nos jactamos de nosotros mismos y decimos: mi poder y la fuerza de mis manos me han conseguido esto o aquello. Es cierto que vivimos bajo una autoridad jurídica, es cierto que vivimos bajo una potestad de una nación y que muchos tienen la noción que podríamos hacerlo sin Dios, solos. Pero yo le llamo hoy a la reflexión, al pensamiento. Eso no sería por mucho tiempo, porque tenemos testigos. El hombre sin Dios, la mujer sin Dios se desvía, se crea autosuficiente, se vuelve una anarquía, una grandeza, una soberanía, un señorío, y en lo que quiere es aplastar a los demás, invadir a los demás, que eso fue lo que pasó con los diferentes imperios que han surgido en nuestros territorios. Sin Dios, todo se vuelve oscuro. Sin Dios, aunque haya dinero, escúcheme bien, aunque usted tenga el dinero en el bolsillo y cuente con él, sin Dios ese dinero no le sirve para nada. Pues la misma Escritura dice que el dinero será sacado y tirado a las calles como señal de que no sirve para nada. El dinero sirve con Dios a la cabeza. La familia sirve con Dios a la cabeza. El estudio sirve con Dios a la cabeza. La popularidad sirve con Dios a la cabeza, pero con respeto y devoción a Él. Iglesia, hoy más que nunca necesitamos aferrarnos de Dios. Necesitamos colocar a Dios en primer lugar. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, dígale a Dios: te seguiré hasta el final de mis días. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no hayan frutos, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Él será mi delicia, Él será mi fortaleza, Él será mi cántico. En Él me regocijaré todo el tiempo, en Él esperaré y con Él obtendré la victoria. Si llegásemos a olvidarnos de Dios, acumularíamos ruina, desdicha, soledad, y seguiríamos en el camino incalculable e inexorable del final de los tiempos.
Si continuamos y permanecemos llevándole la contraria a Dios y olvidándonos de Dios, lo que vendrá sobre este planeta Tierra son los juicios inmensurables de Dios. Vendrán sobre este planeta las plagas que Dios ha prometido. Vendrán sobre este planeta las situaciones adversas que se están viviendo y que se seguirán viviendo. Pues el Espíritu de Dios mostró a Pablo y le dijo: Pablo, debes saber esto, que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, blasfemos, perjuros, engañadores, ingratos. Sin Dios, eso es lo que se va a levantar. Sin Dios, eso es lo que vendrá. Sin Dios, eso es lo que se espera. Que el hombre crea que puede depender de sí mismo y vivir por sí mismo. Pero así mismo caerá. Así mismo será preso de su propio invento. Así mismo sufrirá la situación adversa y definitiva sobre su vida. Es el tiempo, iglesia. La Biblia dice que si el juicio no inicia, y si inicia por la casa de Dios, ¿qué esperará al impío y al pecador? Es el tiempo de que el juicio inicie por la iglesia, de que inicie por nosotros, analizándonos, observándonos, ocultándonos, sacando conclusiones y mostrando de verdad si somos capaces de con nuestros principios llevar a un país, a una ciudad, a una etnia, a un pueblo, a una tribu, a la prosperidad. Porque la prosperidad no va sola, la prosperidad va de la mano de Dios. La prosperidad acompaña, es una compañía, es una demostración de que Dios está con nosotros y por nosotros. La prosperidad dice si un pueblo está bendecido por Dios o está en ruinas. La ruina dice, la ruina habla, lo menesteroso en los pueblos, en los barrios, en los campos, está diciendo: estamos viviendo una vida sin Dios. ¿Qué nos espera? Nada. Dios en verdad es un Dios celoso, que no dará su honor a otro, sino que castigará a los que confían en cualquier cosa que no sea Dios mismo. Dios demostrará que sin Él no habrá nunca nación fuerte. Sin Él nunca habrá nación que permanezca. Sin Él nunca habrá pueblo que permanezca. Sin Él nunca habrá familia que permanezca. Sin Él nunca habrá etnia, tribu, ni lengua que permanezca. Sin Él las cosas se acabarán, se irán. Porque el que sostiene, el que mantiene, el que fortalece, el que ayuda, el que repara, el que da las fuerzas todos los días, se llama Dios. Colombia sin Dios naufragaría en el mar turbulento de las situaciones que se presentan a diario, que vienen sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Colombia sin Dios sería presa.
igual que otros países. ¿Qué debe hacer la iglesia en este sentido? Primero, tener a Dios en primer lugar. Que Él sea el primero en todo. Y que pase lo que pase, usted nunca vuelva atrás, ni lo deje, sino que siempre lo mantenga en el sitio que a Él le corresponde, en el altar de su corazón, en el altar de su vida, en el altar de su alma, en su pensamiento permanente. Y dos, orar, ayunar, vigilar, clamar, suplicar para que este país vuelva a los pies del Señor Jesús.